Tiene la palabra la diputada Ana Carolina Gaillar, provincia de Entre Ríos. Señor presidente, no queremos volver a los 90. Nos hacemos cargo de esa triste etapa de nuestro país, donde fue joda para pocos y hambre para muchos, que terminó con una crisis brutal, económica y social en el 2001, con un presidente que se fue en helicóptero, con 30 muertos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Hoy este Congreso debate la Ley de Bases. Ley de Bases que es una trampa que pretende convalidar y sanear un DNU, que es el DNU 70, que es a todas luces inconstitucional. Lo han dicho todos los constitucionalistas de distintas extracciones políticas de todo el país. Los que estamos acá, los diputados y diputadas, tenemos una responsabilidad. Después de que el Senado de la Nación rechazara el DNU 70, tenemos la responsabilidad de citarnos y convocarnos en este recinto para rechazar ese DNU. Porque si bien esta ley de bases ha sido modificada y ha sido revisada por el Senado y hablamos de que son menos las emergencias, no es verdad que en nuestro país esta ley de bases declara 4 emergencias, que son la administrativa, económica, financiera y energética. Hoy en nuestro país, cuando se sancione esta ley de bases, va a haber 8 emergencias porque el DNU 70, que es inconstitucional y que todavía está vigente porque esta Cámara de Diputados no lo ha rechazado, establece, además de la de emergencia en materia administrativa, económica, financiera, energética, la emergencia en materia fiscal, la emergencia en materia previsional, la emergencia en materia social y también sanitaria. Es decir, vamos a tener 8 emergencias después de que se apruebe esta ley de bases, hasta el 2025. Además de todas estas emergencias que le van a permitir dictar DNUs a mansalva al presidente Javier Milei, esta ley de bases establece una delegación de facultades, superpoderes y superfacultades a un presidente que dice que odia el Estado, a un presidente que dice que es un topo que viene a destruir el Estado. Esta ley de bases establece que va a tener la facultad, es decir, que nosotros le vamos a dar la facultad a Javier Milei para disolver organismos públicos. Va a haber algunos organismos exceptuados, por supuesto, pero un montón de otros organismos quedan a merced de la voluntad de este presidente que odia el Estado. Esta ley de bases establece que el presidente Milei podrá tener la facultad, es decir, el Congreso se desprende de la facultad para dársela a Milei para intervenir organismos públicos. Otra vez más, a un presidente que odia el Estado le estamos dando vía libre. Y algunos me dicen, eso no va a ocurrir, eso no va a pasar. ¿Cómo no va a pasar? Con un presidente que se anima a todo, con una comisión bicameral que debería controlar los DNUs, que desde el 25 de abril que no se reúne y hay 31 decretos de necesidad y urgencia de Javier Milei que no han tenido ningún tipo de control. Con una bicameral de DNU que va a tener que controlar los decretos delegados que firme el presidente a partir de estas delegaciones. ¿A ustedes les parece que nos vamos a reunir a controlar, que este Congreso va a controlar esas facultades? Bueno, me preocupa mucho estos superpoderes, estas superfacultades, pero además me preocupa también que esta ley de bases establece, y volvemos a reincidir y a repetir la historia, en recetas y en políticas que han fracasado. Miren, aquí vamos a disponer la privatización de empresas públicas. Vamos a disponer un montón de beneficios para empresas extranjeras que vengan a invertir. Esto ya en los 90 pasó. Pasó cuando se privatizó Aerolíneas. Y yo trabajaba en esta Cámara cuando la estatizamos en el 2008. ¿Y saben qué? Marsans, que fue quien la compró, terminó preso en España. Terminó debiendo 890 millones de dólares la empresa con un solo avión y con todos los empleados pagos por el Estado argentino. Habían vendido los activos de la empresa y el pasivo se hizo cargo el Estado. Eso pasó con Aerolíneas.
Y no se olviden que el DNU 70, porque todos estamos muy contentos de que no se privatice Aerolíneas en esta ley de bases, y pensamos que ya está, que eso ya pasó, y no pasó porque el DNU 70 que tenemos que rechazar para que pierda vigencia establece que la empresa podrá hacer todas las acciones declarada sociedad anónima y entregada las acciones, ceder las acciones a los trabajadores, entre un montón de otras cuestiones que plantea el DNU 70. Redondee, diputada Respecto al Gallar. RIGI, voy terminando, deme 2 minutos, por favor, que ya terminó la idea. Y respecto al RIGI, tuvimos la triste historia de los TBIs, que son los tratados bilaterales de inversión. Menem firmó 55 tratados bilaterales de inversión para que venga la lluvia de inversiones. No solo que no vino la lluvia, las empresas que vinieron quebradas como Marsans, no solo que no trajeron plata, sino que se la llevaron toda y nos hicieron juicio en el CIADI, porque una de las cuestiones que planteaban los tratados bilaterales de inversión era ceder soberanía ante un organismo que es una comisión arbitral que se llama CIADI, donde por supuesto nunca ganan los estados, siempre ganan los privados. Por eso necesitamos, y voy terminando con esta idea, estados fuertes, capaces de incentivar a los privados a invertir, no estados débiles, estados que le permitan a los privados saquear nuestras riquezas a costa del hambre de nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias, diputada.